Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo una guía, quizás con algunos temas básicos sobre el combate del juego en móviles que tienen que tener en cuenta. Bien, vamos a estar hablando de algunos edificios y también un poco de lo que vienen a ser las tropas. ¿Qué tropa es superior ante otra e inferior ante otra? Y eso es algo que todos ustedes como jugadores deben de tener en claro para así lograr obtener una mayor cantidad de victorias en distintas batallas contra sus enemigos. Bien, primero quiero invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan el video para que llegue una mayor cantidad de jugadores y les estaré muy agradecido por todo su apoyo. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay edificios defensivos, esto para saber cómo utilizarlos correctamente y lograr defender nuestra ciudad lo más eficazmente posible. Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: nuestra ciudad tiene su muro y el muro tiene una durabilidad y una capacidad de trampa, dice acá, pero creo que generar daño. Bien, durabilidad del muro. A medida que subimos el nivel, la durabilidad sube y la capacidad de trampa sube también considerablemente. Aquí vamos a poder apreciar dentro de lo que viene a ser la guarnición del muro la cantidad de tropas que tenemos y los dos héroes que están al mando de esa guarnición. Bien, siempre tenemos que tener en cuenta y al darle clic aquí podemos cambiarlo. Tendríamos que colocar héroes que sean eficaces para la defensa de nuestra ciudad. En este caso me puso un héroe de mantener la paz, no sirve, lo voy a cambiar por otro que sí debería servir. Bien, aquí estamos viendo el estado del muro. Esta salud, cuando vaya bajando, el muro se va a ir quemando y una vez que se queme prácticamente nos van a poder ir venciendo y van a poder ir saqueando nuestros recursos, que prácticamente el ataque a una ciudad tiene como objetivo saquear recursos y dejar en cero a un jugador para dejarlo fuera de combate en tiempos de guerra. Luego tenemos, por supuesto, otro edificio muy importante, que es la torre de centinela, que así se llama aquí, que lo que hace es defender y atacar. O sea, es parte de las defensas. O sea, genera una cantidad de daño que va a estar matando las tropas del enemigo. Porque, como ustedes deberían saber, al atacar una ciudad, la mitad de las tropas que resulten gravemente heridas van a morir. Y lo mismo, si no me equivoco, va a pasar con el defensor. A medida que subimos el nivel del edificio, va a subir el ataque de la torre y va a subir la salud. Los PEA tienen que tener en claro que son la salud del edificio o de la unidad, no como he visto por allí que dicen que son puntos de acción, no tienen nada que ver. Bien, los puntos de acción vienen a ser esta barrita que tenemos aquí, si no me equivoco, sí, viene a ser esta en realidad. Bien, y es recuperación de energía, no tiene nada que ver con los PA, que son los puntos de salud de las unidades o de los edificios. Bien, porque he visto que dicen que son puntos de acción y nada que ver. El PA que aparece en la tropa lo tienen que tener en cuenta. El PA es aquí no estamos. Acá. El PA es salud. Bien, tenemos ataque, defensa y salud. Bien. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, que los ejércitos que estén compuestos por tropas de un mismo tipo, con comandantes especializados, van a obtener mejores resultados en batalla. Si bien en un juego temprano quizás no tengamos la suficiente cantidad de tropas para generar una marcha completa de infantería o melee, como se llama aquí, de caballería o arqueros,
que acá se llama tropas a distancia, pero sería cuartel, sería arqueros. Bien, al principio no vamos a tener suficientes tropas para generar esas marchas completas de un tipo de unidad. Lo recomendable es que intenten enfocarse en un tipo de tropa, ya sea la infantería, caballería o arqueros, y se enfoquen en un tipo de héroe. Bien, en este caso tengo a Blood Fury, ya lo tengo completamente maxeado. Y lo puedo combinar con un héroe como es Elizabeth, que también es de infantería. Y me puedo enfocar en todo lo que serían las tecnologías, investigar las tecnologías que tengan que ver con desbloquear las tropas de mayor nivel de infantería, por ejemplo. Bien, yo vendría acá y sería golpeador tribal. Este vendría a ser la T4 de las unidades de melee. Bien, eso es algo que tienen que tener en cuenta también. Lo vamos a ver aquí. Bien, golpeador tribal. Y se tienen que especializar porque así lo que van a poder estar haciendo es tener comandantes especializados que les van a dar un mejor rendimiento que comandantes que lleven tropas mixtas. Y van a poder obtener un mayor rendimiento con esos héroes, perdón. Y van a tener un ejército mejor compuesto de un tipo de tropas de mayor nivel. Y luego, por supuesto, bueno, lo enviarán o seguirán subiendo el resto. Tienen que tener en cuenta que lo que son las unidades de melee son débiles contra las unidades de arqueros. Las unidades de arqueros son fuertes contra las unidades de melee, pero son débiles contra la caballería. La caballería es fuerte contra los arqueros, pero es débil contra la infantería o melee. Y lo mismo, o sea, la infantería es fuerte contra la caballería. El asedio, bien, el asedio es débil contra estos tres tipos de tropas, de unidades. Y para lo único que se utiliza por lo general es para recolectar recursos por su gran capacidad de carga de recursos. Bien, esto es algo que tienen que tener muy en cuenta y planearlo muy bien en todo juego de estrategia de este tipo. Enfocarse por el tiempo que demoran en desarrollarse las tecnologías y en conseguirse maxear los comandantes, sobre todo los comandantes de mayor nivel o de mayor rareza, como son los comandantes legendarios. Bien, cuestan más tiempo, entonces tenemos que enfocarnos en uno. Yo me estoy enfocando en melee o infantería y lo que estoy haciendo es poco a poco juntar para subir las habilidades de Elizabeth, en este caso, y subirla completamente y sacarle la pericia. Luego pasaré a otro comandante, perdón, a otro héroe que puede ser Joseph Clark, que es otro de infantería, o podría haber de... Sí, me voy a quedar con Joseph Clark. Tendría que seguir con Joseph Clark. Bien, para la infantería o melee. Bien, y tendría que especializarme así. Si ustedes quieren escoger arqueros, tendrían que buscar el héroe que haya por allí. Un héroe muy bueno para lo que es el tema de arqueros que tendrían que ver es Donna Stone. Es muy bueno por su efecto en área. La verdad que va a causar muchísimo daño. Y esto sería bueno que lo tuvieran en cuenta. Conseguir a este héroe y maxearlo. Va a ser una muy buena adquisición para aquellos que se quieran especializar en unidades a distancia o en arqueros, como le quieran llamar. Quizás en el tema de caballería habría que ver, hay más opciones. Y tendríamos que ver si sería Basil Warner para movilidad, para ser veloces. Y no sé si hay otra opción. Sí, Basil Warner. Prácticamente es esa opción la que tiene. Luego podría ser... No. Sí, Basil Warner nomás. Para tener una muy buena movilidad. Luego lo combinan con algún épico y ya van a tener una muy buena... Una tropa rápida. Bien. Pero yo igual recomiendo... Yo me enfocaría en melee. En este tipo de tropas. Va a ser mejor para combates a largo plazo. O sea, para combatir durante más tiempo. Y conociendo este tipo de juegos, si siguen el mismo camino que otros, al día de mañana van a venir los KVK
Y ahí vamos a tener que combatir varias horas. Y por lo general el tipo de tropas de infantería son las que duran más tiempo. Bien, eso más o menos lo que tienen que saber. Algo básico de las tropas. El tema de tropas. Los héroes. La función de los edificios defensivos. Y bueno, espero que les sirva, que les guste. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Este reino prácticamente ya terminó todo. Ya está en tiempos de paz. Y la verdad que no sé qué es lo que están esperando para poner más reinos. O no sé, la verdad ni idea. Esperemos que no muera el juego. Pero bueno, igual sigo subiendo videos por ahora. Esto fue otra guía de DK Gamers. No olviden que están los subtítulos en inglés. Así que los estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias por todo. Recuerden ese tema de enfocarse en un tipo de tropa. Especializarse. Subir los héroes que corresponde. Sobre todo los legendarios. Y bueno, y eso les va a ayudar muchísimo. Nos estaremos viendo en futuros videos. Muchísimas gracias por todo. Esto fue otro video, otra guía de DK Gamers. Hasta la próxima.